El nombre de esta charla es Alimentos transgénicos, beneficios e implicaciones. ¿Usted podría indicarnos en unas breves palabras desde su expertise cuáles son esos beneficios e implicaciones que tienen los alimentos transgénicos, principalmente en nuestro organismo y a nivel social? Ujú. Bien, en realidad el título de la charla no es mío, sino que lo tomé de un informe que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre este tema. Beneficios como tales no he podido ver ninguno hasta la fecha. Y ese mismo informe, a pesar de que tiene un título que habla de beneficios, lo cierto es que cuando habla de evidencias, más bien lo que hace ver son los riesgos y las incertidumbres que hay en torno a este tipo de cultivos y alimentos. ¿Cuáles son esas evidencias e incertidumbres que podría repercutir en nuestros organismos? Bien, como ya se ha visto, bueno, cito yo aquí el ejemplo del primer producto transgénico que fue un tomate, que tuvo que retirarse del mercado porque además de la característica deseada, que era que madurara más lentamente, se produjeron otros efectos, como cambios en la nutrición, la piel blanda, el tomate era más blonda, además era más costoso y, en fin, eso es lo que se llaman los efectos no intencionados. Cuando se hacen ese tipo de cultivos donde se introducen genes que no le pertenecen de otros organismos a un organismo dado, también se producen efectos no intencionados como estos que he citado y otros como puede ser la producción de alguna sustancia que no sea beneficiosa para el consumidor. ¿Cuál considera usted que es la razón, don Jaime, por la cual los científicos aún no han podido llegar al punto culminante beneficioso para los organismos y la sociedad en general con la producción de esos alimentos? ¿Qué cree que hace falta? Bueno, pues reconocer que los seres vivos son mucho más complejos de lo que siempre hemos pensado. O sea, no son máquinas, no son máquinas. Y cualquier intervención en su código genético, que es su esencia, obviamente tiene repercusiones de diverso tipo, no solo lo que nosotros queremos que tengan. Entonces, eso es muy difícil. Ya cuando hablamos, digamos, en otros campos, como es la producción de medicinas, ahí es diferente porque trabajamos con bacterias en función de producir una sustancia que ya conocemos, ¿verdad? Que se purifica, se extrae de esos biofermentadores, se purifica y todo lo demás se destruye ahí, no sale al ambiente. Pero cuando hablamos de un cultivo o hablamos de un animal, el asunto es mucho más complejo. Y eso todavía no está bajo nuestro dominio como nos lo han hecho creer. Hay científicos que, digamos, dicen que sí, que son una maravilla, pero muchas veces vemos que existe un ligamen de esos científicos con estas corporaciones, ¿verdad? Hay intereses económicos de por medio muy grandes y eso hace ver que existe una diferencia de criterios. Pero cuando ya nos ponemos a ver los hechos en función de la evidencia científica, pues vemos que en realidad las cosas no son como ellos dicen que son. O sea, no es cuestión de decirlo, no es cuestión de que lo diga un premio Nobel. No, detrás de esto hay ciencia. La ciencia tiene un método científico y si usted dice que algo es así, tiene que probarlo. Don Jaime, a largo plazo, si digamos iniciamos con la ingesta de productos transgénicos, ¿existe el riesgo a largo plazo de desarrollar algún tipo de cáncer o tumor dentro de nuestros organismos, principalmente a nivel digestivo o sanguíneo? Sí, bueno, casualmente de eso hay mucha evidencia, digamos, no directa, pero sí podemos suponer que está pasando, de que muchas enfermedades que han venido subiendo se han venido asociando al consumo de este tipo de alimentos, que no es desde ahora, desde hace 25 años están en nuestra dieta sin ser advertidos. Por eso es tan importante el tema del etiquetado, por si aparece algún problema, los médicos puedan eventualmente relacionar si ese problema vino de algún alimento transgénico. Con lo que sí le puedo dar seguridad es que, de acuerdo a la información dada por la misma industria, el 89% del área cultivada con transgénicos tiene la característica de que es resistente a un herbicida, principalmente a uno que se llama glifosato, que es el más utilizado en el mundo y el más utilizado en Costa Rica también. Pero en este caso los cultivos están hechos para resistir ese herbicida, o sea, que se aplican directamente sobre el cultivo. Mata cualquier planta que esté con ese cultivo, menos al cultivo que tiene la capacidad de resistir al glifosato. Esos residuos de ese herbicida están quedando en la cosecha, están quedando en los alimentos. Y resulta que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y su agencia internacional de investigaciones sobre el cáncer, el glifosato es una sustancia probablemente cancerígena para seres humanos, con base en la evidencia que ya hay en experimentos con animales. Entonces, eso sí, digamos, hace ver que efectivamente sí ya está causando problemas.
De hecho, en estos momentos hay poco más de 18.000 demandas en los Estados Unidos, en tribunales de Estados Unidos, de gente afectada con un tipo de cáncer específico que se llama linfoma no Hodgkin, de los cuales ya los primeros 3 casos ya se ganaron, ¿ya? Y todavía están esos 18.397 casos haciendo fila, porque sí existe evidencia científica alrededor de este tema. A pesar de que ellos ya lo sabían desde hace más de 35 años con experimentos que tenían o que hacían con animales, ¿verdad? Ya ellos sabían que eso podía provocar este tipo de cáncer. Sin embargo, esa información se ha venido ocultando. En este caso específico, la empresa ha sido condenada no porque se pudiera demostrar un nexo causal. Eso es muy difícil. Usted puede fumar y puede tener un cáncer en el futuro, pero nadie le puede asegurar que ese cáncer sea por fumar. O sea, las probabilidades suben. Entonces, aquí lo que la empresa ha sido condenada por negligencia, o sea, por no advertir al consumidor en la etiqueta de sus productos de que ese producto, en este caso el glifosato, puede llegar a causar cáncer. ¿Ya? Todavía se niegan a hacerlo, a ponerlo en las etiquetas. Como última pregunta, don Jaime, ¿considera usted que entonces los alimentos transgénicos no están contribuyendo a la erradicación de la malnutrición en el mundo? No, todo lo contrario, porque el asunto está muy concentrado en solo 4 cultivos, ¿verdad? O sea, no es que están haciendo cultivos transgénicos para todo, no, ni son más productivos, ni son más nutritivos, más bien lo que están causando son problemas, y eso es lo que se ha venido evidenciando cada vez con más énfasis.